Tenemos contacto con quien Alberto Pérez, compañero de Uruguay, periodista deportivo de uno de los mejores programas en el país hermano. Alberto, la primera pregunta, ¿cuánto impacta la derrota de Uruguay frente a Argentina y cómo se repone Uruguay para encarar el partido de este martes? Buenas noches, Alberto. ¿Cómo andás, Toto? Gusto de saludarte a vos y bueno, a toda tu gente. Bueno, es un Alberto, tu impacto micrófono, grande, por sí, favor. es un impacto. ¿Me Vamos con tu escuchás bien? micrófono. Ahora, Bien, ahora sí, bien, ahora bien. Alberto. Adelante. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, sí. Ahí está. El gusto de saludarte, Toto, como siempre, a vos y a toda la gente de Bolivia. Es un placer estar en comunicación desde Montevideo, Uruguay. Bueno, ¿cuánto impacta? Hay una cantidad de cosas para hablar, ¿no? Han pasado cosas en Uruguay. El viernes, después del partido, dentro del vestuario, hubo una fuerte discusión entre varios jugadores de la selección con el técnico, Marcelo Bielsa. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Hubo una fuerte discusión en el vestuario de parte de Marcelo Bielsa con los jugadores con Marcelo Bielsa, del punto de vista de lo que tuvo que ver con este partido con Argentina. ¿Dolió mucho? Sí, dolió mucho. ¿Por qué? Porque Uruguay no pateó el arco. Tuvo un disparo, en 90 minutos fue un tiro de Jorge Arrascaeta, que fue a las manos de Dibu Martínez, pero Uruguay no atacó. Uruguay no tuvo posibilidades de gol, Uruguay no entró al área de Argentina. A Argentina le faltaba Messi, le faltaba Lautaro Martínez, entre otros jugadores, me refiero a los más importantes, pero Argentina demostró categoría, demostró nivel, demostró que es el campeón del mundo y por qué es el campeón del mundo. Y lo cierto es que Uruguay no pudo sacar el partido adelante. Uruguay está en el medio de una confusión entre lo que jugamos hace tiempo atrás con un equipo que tenía fortaleza defensiva, que atacaba en contragolpe, en velocidad, y esta selección que intenta tener la pelota, que intenta tener el control del balón, pero que no tiene profundidad y que tiene algunos jugadores afectados a la marca, tan afectados a la marca que terminan no siendo delanteros. Ahora, ¿tiene argumentos Uruguay como para en La Paz dar vuelta al partido y tirar más de una vez al arco? Porque sin rematar al arco no hay gol. Y lo que le ha hecho falta a Uruguay como a Bolivia es gol en los dos últimos partidos. Sí, exactamente. A ver, si uno mira el plantel de Uruguay, y con mucho respeto y afecto a los jugadores y a Bolivia, y mira el plantel de Bolivia, hay una diferencia abismal entre un equipo y otro desde el punto de vista de la carrera de cada uno de los futbolistas. Pero estos son los momentos futbolísticos, esto es la cabeza de los jugadores, vos conocés muy bien lo que implica hoy por hoy la cabeza, la mentalidad, la concentración de los jugadores. Y hoy Uruguay está en un momento de confusión realmente, porque Uruguay no sabe jugar, no tiene el estilo de Bielsa. Y Bielsa ha tratado de adaptar a Uruguay a una forma de juego que hay jugadores que no lo interpretan. ¿Qué ha pasado? Los primeros partidos de Bielsa, los jugadores le compraron la idea, fueron al frente, lograron cosas importantes, velocidad, dinámica, triangulaciones, un juego efectivo. Uruguay ganó partidos interesantes como ese contra Argentina en la Bombonera, contra la selección de Brasil. Pero lo cierto que, en definitiva, después se empezó a desgastar, después apareció Luis Suárez y declaraciones que desnudaron una cantidad de situaciones que se dan en el complejo de alto rendimiento Uruguay Celeste. Uruguay no está acostumbrado a este tipo de técnicos que son muy alejados. Tavares en un momento era como un padre para los jugadores y estaba muy cercano a ellos. Y lo cierto es que fue un cambio abismal. Eso chocó, sí, chocó en varios jugadores que tienen un estilo diferente. Ellos cuando van a los clubes en Europa sí trabajan de esa forma, pero cuando llegan a Uruguay les gusta estar, no sé, rodeados de la familia, que hasta la prensa mismo más allá de las críticas, tengan acercamiento, y justamente también lo que tiene que ver con el técnico y el clima. El clima hoy en el complejo celeste no es el mejor. Debo decir que hay cierta tensión en la forma de trabajar de parte de Bielsa para con los jugadores. Ahora, Alberto, eh, uno siente, el hincha a veces tiene mayor capacidad de absorber las circunstancias, como un equipo puede cambiar de rumbo después de un inicio espectacular. Y aquí el hincha boliviano dice, le están haciendo la cama a Bielsa a los jugadores a partir del incidente con Luis Suárez. ¿Puede ser esto? Mira, yo no creo que le hagan la cama, yo lo que sí creo que están incómodos los jugadores. Que a veces los cambios mismos ellos no están hasta de acuerdo. Nunca, no siempre los jugadores deben de estar de acuerdo con los cambios que hace el técnico. Pero yo lo que debo decir sí, que ellos se sienten confundidos a veces. El técnico en este momento
debo decir que los jugadores no saben cuáles son porque hay una lista mucho más grande, ustedes saben, de jugadores que están en el complejo celeste. Se sabe que hay una base que va a viajar, pero no saben, algunos que están al borde de esa lista y que saben que están al borde, quiénes viajan. De paso, debo decirte, Toto, que afuera de la selección ya están desafectados totalmente Jorge de Arrascaeta y Nico de la Cruz, que son los dos jugadores de la creación del fútbol uruguay. Uno de ellos, de Arrascaeta, que ha fracasado rotundamente en la selección. Ha sido muy malo lo que ha hecho Jorge Arrascaeta, no solo en este partido, que salió lesionado en los 40 minutos de partido, sino que a lo largo del tiempo nunca ha respondido de la forma que nosotros necesitamos en la selección. En el caso de Nico de la Cruz, sí ha respondido, pero viene siendo alterna en el equipo de Flamengo, no ha sido titular indiscutido, entonces le falta algo de fútbol y no ha podido ser el jugador que, en definitiva, Uruguay quiere. Pero lo cierto es que yo no creo que le hagan una cama directamente. Yo creo que los jugadores están incómodos y que de alguna forma ellos a veces no saben el papel, porque ¿cuál es el papel? Por ejemplo, el jugador más importante que tiene Uruguay es Valverde, ¿no? Por la importancia del Real Madrid, todo lo que hace. Ancelotti lo adora el futbolista uruguayo, porque él dice que es el mejor jugador y que juega en cualquier puesto, pero en Uruguay no sabes de qué juega. En Uruguay no sabes si juega de 5, si juega de 8, si juega de 10. Entonces el propio Valverde está contrariado en la selección uruguaya y eso hace que no tenga el mejor rendimiento. Y este ejemplo de Valverde vale para otros futbolistas que también en Uruguay no saben cuál es el papel. Él pone a Pelistri por el sector derecho, pero Pelistri termina siendo lateral derecho. Lateral. En el caso de Maxi Araujo lo pone de extremo izquierdo. Termina siendo, yo sé que todos los jugadores tienen que marcar y lo sabemos todos en el fútbol actual, pero terminan marcando más de lo que atacan. Uruguay, reitero, frente a Argentina no atacó. Entonces es una denuncia gravísima eso para la selección de nuestro país. Alberto, un resultado adverso en La Paz pondría en riesgo la continuidad de Bielsa al frente de la selección de Argentina, de Uruguay, perdón. Sí, yo lo que te digo es que este ejecutivo que lidera Alonso, hoy por hoy yo diría que no, pero esto es hoy por hoy, porque ellos apostaron mucho a Bielsa. Y Bielsa además hizo un contrato que el contrato es casi a la par, si él se va o si en definitiva, si la AUF decide sacarlo, o si en definitiva él sale de la selección. Es algo muy parecido. Lo que se le tiene que pagar, quiero decir, es lo económico, para que se entienda. En lo económico se le tiene que pagar mucha plata. Es un contrato supermillonario, es el contrato más importante que se ha hecho a un técnico de la selección, más y mucho más que Tavares, está ganando Bielsa. Y el contrato de él implica que si la AUF lo saca, le tiene que pagar muchísimo dinero. ¿Cuánto Es dinero, confidencial, Alberto? por eso ¿Es la mucha cantidad de plata? dinero que se le tiene que pagar. ¿Es mucha plata? ¿Cuánto dinero es lo que tendría Bueno, que pagar? no, el contrato en sí totalmente es de 14 millones de dólares, pero reitero, nosotros estamos diciendo en base a algunas informaciones que tenemos, que extraemos, pero es confidencial absolutamente. Inclusive hay un juicio acá en Uruguay que amerita que la AUF presente una cantidad de documentación, inclusive en juzgado. Y la AUF trata por todos los medios de no presentar esa documentación que tiene, entre otras cosas, el contrato de Bielsa. Además, Alonso es el presidente de la UF, es como Fernando Costa en Bolivia. Las derrotas hacen tambalear la estructura de una federación, no solo del cuerpo técnico. Y creo, o por lo que leemos, por lo que vemos de Uruguay, las cosas no marchan como agua clara por el río con una selección, con una federación uruguaya muy comprometida y complicada. Sí, absolutamente. No, es un desastre el manejo que tiene Alonso de la AUF. Aparte, debo decir, recién estamos hablando cuánto se le tiene que pagar a Bielsa si se va. La AUF está fundida en este momento. Aunque ustedes no crean, la AUF está fundida. No hay un peso. Se le debe a todo un pueblo de dinero por acá, dinero por allá. Lo que pasa es que el presidente de la AUF lo único que le interesa es el dinero que gana a nivel de Conmebol y de FIFA. Él gana una cifra muy importante, y lo hemos hablado estos días, ustedes vieron la nota de Figueredo, en donde ahora se hizo oficial ese dinero que se le daba por detrás a los presidentes de las confederaciones y Alonso cobra 60.000, 70.000 dólares por mes. Entonces a Alonso no le importa demasiado. El fútbol interno se cae a pedazos. Y la selección es el caballito de batalla de él, pero a su vez le puso un contrato tan elevado a Bielsa que para sacarlo de la selección a Bielsa no sabe cómo hacerlo. Reitero, más allá de lo deportivo, hasta lo económico. Es difícil que lo saquen a Bielsa por lo económico. Alberto,
Las cifras son escalofriantes, 60, 70 mil dólares mensuales para un presidente de federación. ¿Ganan todos los presidentes o Alonso es la excepción de la gestión Domínguez No, de no, este no, Paraguay? no. No, no, eso se le paga a todos los presidentes. A todos los Apa. presidentes se hizo oficial eso, se le paga a todos los presidentes cada mes. Lo que pasa es que algunos, por ejemplo, tienen cargos en la FIFA. Algunos se les da un cargo, no sé, gobernanza, se les da, no sé, de los estadios. Entonces, tienen algún dinero más, algún dinero menos. Pero habitualmente, digo, yo pienso que en el entorno de los 50 para arriba se le paga a casi todos los presidentes de las federaciones. Reitero, con la salvedad que de repente alguno gana 20.000 dólares más, 15 menos, reitero, porque están afectados a diferentes organismos de la propia FIFA o de la Conmebol. Alberto, Uruguay, ¿cómo pararía el equipo el martes? O la duda es de todos ustedes y solo está en la cabeza de Marcelo Bielsa cómo jugaría frente a Bolivia. Lo dijiste vos, Toto, sos un hombre de muchos años y de experiencia. El equipo está en la cabeza de Bielsa, nada más. Hoy, reitero, no sabemos ni quiénes viajan. Y el otro día, en la semana anterior, frente a Argentina, debo decir que él hizo hacer, dio a conocer, digamos, él no oficialmente, pero se filtró un equipo. Era un equipo con línea de tres y con muchas variantes. En definitiva, Bielsa terminó colocando el mismo equipo de siempre. Para esta oportunidad, el técnico yo sé que estaba tratando de tener algunos jugadores que juegan en México y que ellos se adaptan a la altura. Sebastián Cáceres, zaguero, se adapta a la altura. Brian Rodríguez juega en México también a la altura. Rodrigo Aguirre está afectado a la altura. Y después otros jugadores que el organismo de ellos responde mejor en la altura y seguramente en base a eso tratará de armar el equipo de la selección uruguaya. Hoy es una interrogante tremenda. En este momento, ¿cuál puede ser el 11 de Uruguay? No podría decirte nada. Sí que Roget va a ser el arquero porque fue extraordinario, porque el otro día fue quien evitó una goleada de Argentina, tuvo 4 atajadas al menos de excelente nivel y que venía, yo dudaba inclusive de cómo estaba Roget porque él viene de una lesión y después de la lesión se recuperó, él juega en el Inter de Brasil y el arquero que era suplente le sacó la titularidad y venía sin jugar Rochet. El otro día hizo 4 tajadas formidables. Miralas que son como para que de repente los chicos que están comenzando a trabajar en el arco miren ese tipo de atajadas que fueron formidables. Este es un partido de extrema necesidad para Uruguay, en una tabla comparativa tan apretada, donde solo Argentina podría decir casi casi está en el Mundial. Yo creo que Uruguay clasifica al Mundial, ¿no? Ya con esta cantidad de participantes en Sudamérica en el Mundial, yo creo que Uruguay clasifica. Eso lo tengo claro. Lo que sí, hay un orgullo uruguayo. Hay una necesidad desde el punto de vista de decir, bueno, vamos a ganar un partido, vamos a recuperar el nivel. Acá lo que se tiene que recuperar es el nivel futbolístico. Acá lo que se tiene que recuperar es una identidad que aún esta selección no la puede llegar a lograr. No puede llegar a lograr esa identidad que tuvo Uruguay a lo largo de la historia. Que lo tiene por momentos de partido, sí. ¿Por qué? Porque la jerarquía de los jugadores así lo permite. Pero la identidad 100% del fútbol uruguayo no está. Muchos admiran a una cantidad de algunos jugadores básicamente de la mitad de la cancha, que son distintos, en el caso de Valverde, en el caso de Bentancur, que son distintos a otros que tuvimos en otros momentos. Pero yo qué sé, el Ruso Pérez, Arévalo Ríos, eran jugadores que cumplían una función tremenda en la mitad de la cancha, que tenían menos lucimiento desde el punto de vista, digamos, de su elegancia, digamos así, pero que recuperaban mucha pelota. A Uruguay le falta durante momentos recuperar más balones y tener abroquelado el fondo, que eso, por ejemplo, se necesita cuando vas a jugar de visitante y más en Bolivia. Valverde está habilitado físicamente para jugar en La Paz. Valverde, yo diría que jugó parte del partido tocado, parte del partido lesionado. No hubo un informe médico, no existió informe médico. Siempre hay hermetismo y vos sabés cómo son las elecciones. En el caso de la Cruz y de Rascaeta que te decía que están afuera es porque ya es irreversible. Yo creo que Valverde no está bien. En un momento del partido, en el primer tiempo, se sintió, él hizo un gesto y pensamos que inclusive cuando se venía el cambio de Nico de la Cruz a la cancha, podía ser el propio Valverde que salió en definitiva de Arrascaeta, pero yo creo que terminó cansado, extenuado por el partido, porque corrió mal la cancha, por la calentura que significó perder con Argentina, pero también sentido. Y veremos, ¿no? Jugar en la altura, 4.100 metros, no es fácil para un futbolista
de estas características, tiene un físico importante. Yo creo que dudo que juegue, veremos qué pasa, faltan horas para el partido y puede haber una recuperación, pero yo dudo de que esté 100%, de hecho no está 100%. Si te animaras, Alberto, a formar el equipo uruguayo frente a Bolivia después de todos los convocados, los que están ahí presentes, ¿cómo armarías tu selección uruguaya? Mi selección, no la de Bielsa, la de Bielsa, Sí. la mía, la mía. Bueno, Rochette en el arco sí, yo mantendría el fondo Uruguay lo mantendría, con Nathan Hernández, con Josema Jiménez, con Araujo y con Matías Olivera, lo mantendría. Lo que pasa es que después la mitad de la cancha hay jugadores que no están convocados. Y uno diría, yo qué sé, por ejemplo, no sé, Lucas Torreira, que juegan en Turquía en el Galatasaray, yo diría, debería jugar en un partido de estas características, pero no está. ¿Qué pasa? Él no cita jugadores de gran contención de marca, de recuperación. Entonces son casi todos volantes mixtos que no saben recuperar, que marcan tácticamente, pero que no van al cuerpo a cuerpo. Porque acá es fundamental en el partido frente a Bolivia, es marcar allí al borde del área, en 3 cuartos de cancha, donde los jugadores se desenganchan, le pegan al arco y la pelota sale como si fuera una bala. Entonces, es fundamental la mitad de la cancha. Entonces, de los que tiene, no sé qué decirte porque no tiene mucho más, o por lo menos diría yo, pasaría a Nathan Hernández a la mitad de la cancha, que es un jugador que marca bastante, buscaría alternativa de colocar a Cáceres, por ejemplo, que él va a colocar a Cáceres, entonces iría Cáceres a la saga y pasaría a Maxi Araujo como lateral derecho, Nathan Hernández en la mitad de la cancha, pero buscar más jugadores, Uruguay no tiene, Emiliano Martínez es un chico que era de Nacional y que está en Brasil ahora, pero no tiene gran marca, Fonseca está en México, es un chico que estuvo en River y ahora está en el León, tampoco tiene gran marca, entonces de acuerdo a los gustos que yo tengo, no tengo futbolistas para armar lo que es la mitad de la cancha. Después arriba, bueno, no está Nico de la Cruz, y eso es una complicación para crear fútbol, o por lo menos para intentar proyectar a los delanteros. Arriba, a Brian Rodríguez lo va a poner, a Rodrigo Aguirre yo pienso que lo va a poner, y no sé qué más. Pelistri, él insiste con Pelistri y no ha funcionado Pelistri en la selección. Entonces me queda el debe de conformar la mitad de la cancha. ¿Qué opinan de Bolivia? ¿Han visto a Bolivia jugando frente a Perú, el último juego de la selección nacional? ¿Qué impresión les ha dejado, Debo decir Alberto? ese día fue complicado y Ah, he no, visto pasajes del partido. Sí, complicado desde el punto de vista de transmisiones y justo ese día también había fútbol local. Entonces no pude ver con amplitud, digamos, con lo que tiene que ver uno el desarrollo de un partido, con observación, pero hemos visto otros partidos de la selección. Jugó con Perú, entiendo que es de visitante. Una derrota dura, ¿no? 3-1, que terminó siendo un 3-1, pero es duro, es duro, es duro, porque Perú también, Perú está a los tumbos. Lo de Perú, el otro día yo miraba un programa peruano, bajaba la selección a trabajar y festejaban a los jugadores como si, no sé, fueran, no sé, terceros en la eliminatoria. Saludaban a Carrillo, saludaban a a la Padula, al otro, a todos los jugadores, como Perú está en el fondo de la bolsa y ha sido lamentablemente un desastre. Entonces, perder con una selección que lamentablemente fue un desastre, el único partido que ganó Perú antes del partido con ustedes fue con Uruguay. Nosotros perdimos por esta confusión de Bielsa, no porque el nivel de Perú sea extraordinario, sino que fuimos los únicos que perdimos antes de Bolivia con esta selección, porque hay una confusión tremenda en Uruguay, pero Perú es un desastre. Entonces, a partir de que perdés con Perú, entiendo de visitante, entiendo de que haya algunos jugadores que, como decías tú, hayan faltado a lo que es el compromiso desde el punto de vista de lo que tiene que ver con rendimiento, seguramente algunos, y con otros que debieron jugar y que el técnico quizá se equivocó. La verdad que no, la opinión de Bolivia, con cariño y afecto hacia vos como periodista y a todos los bolivianos, están mal, están mal, están mal. Me parece que su clasificación está lejísimo, aunque vos decís que ganan los puntos de local y rescatan algún punto afuera, pero está, la verdad, yo debo decir, y no quiero ser, ojalá que vayan al Mundial, me gustaría, porque tenemos esta mitad contigo, con el amigo Camacho, con mucha gente de Bolivia, pero yo los veo afuera del Mundial, Mirá que los veo afuera del Mundial porque, no sé, los veo afuera del Mundial. Y le pido, reitero, disculpas a la gente y ojalá que yo me equivoque, ¿no? Y que esta grabación la tenga que pasar más adelante y diga, bueno, estamos disfrutando de una clasificación al Mundial. Alberto, siempre hemos sostenido nosotros
el carácter universal de la práctica del fútbol, en condiciones absolutamente distintas, porque no todos en el mundo vivimos a un mismo plano y a un mismo nivel. Como referencia es bueno hacer historia, y los técnicos que leen y hacen historia le sacan provecho y ventaja a las condiciones naturales que contribuyen a un mejor rendimiento de un equipo. Y si hubo un genio en el fútbol, y lo voy a decir hoy, hice una entrevista con él, está en el libro que va a salir, Joao Saldaña. Y Joao Saldaña, cuando le pregunté, ese Brasil del 70, extraordinario, el mejor Brasil, él dijo una cosa: yo hice un estudio de Brasil y el lugar donde íbamos a jugar, y la altura me ayudó a ser campeón del mundo. El único que leyó a fondo a Joao Saldaña fue Carlos Vilardo, y el 86 hizo exactamente lo mismo. A veces hay factores naturales que contribuyen al éxito de una selección, y nadie va a discutir a Brasil, que fue campeón en la altura, ni Argentina, campeón en la altura en México. Por eso, hoy los estudiosos del fútbol tienen que dar la vuelta a la hoja para evitar que aspectos como la altura se conviertan en el paraguas anticipado de un probable fracaso futbolístico. Lo decimos los bolivianos que vivimos arriba, pero que sentimos que hay que jugar bien arriba como hay que jugar bien abajo, Alberto. Sí, 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 no. Y yo te escucho con atención. Primero que sos un maestro del periodismo, eso lo reconocemos todos, y sos un estudioso y obviamente que los años de experiencia hacen que, y por eso te escucho con atención, y tenés mucho más experiencia que yo, que soy no tan joven, pero tengo algunos años menos, y que vos has hecho entrevistas, te has cruzado con una cantidad de personajes, de personalidades del fútbol que te han aportado conocimiento, además de que vos tenés, y por eso de alguna forma te escucho con atención y obviamente que te respeto. Los uruguayos, olvídate, en la cabeza de nosotros está que ir a la altura es algo casi inhumano para nosotros. Algunos tratan de decir, vamos a olvidarnos, no se habla de la altura, pero todos están pensando cada vez que van a Bolivia, al Alto, obviamente, al Alto o a La Paz, en este caso, en que la altura es una dificultad tremenda. Todos los uruguayos. Y hemos pensado hasta si se debería jugar o no en La Paz, hay que decir, y en el Alto menos. Hemos pensado eso. Las condiciones naturales del país tienen ese tipo de regiones y uno, bueno, tiene que terminar respetando y que, en definitiva, si tenés una condición, como lo hace la selección de Colombia, que te lleva a Uruguay, lo llevaba a las 5 de la tarde, a Barranquilla, que es una condición de humedad, de temperatura, y bueno, cada uno como que aprovecha su condición, y uno tiene que terminar respetando, pero la mayoría, uno dice acá, es inhumano jugar en La Paz, porque no son las condiciones, pero cada uno aprovecha lo suyo. Y bueno, y uno tiene que terminar respetándolo, ¿no? Por más que piense algo contrario a lo que es la realidad. Exactamente. Es como a Bolivia, cuando tiene que bajar de la altura al llano, las condiciones podrían ser sujetas a evaluaciones científicas, de decir, no hay condiciones apropiadas. Pero el fútbol es universal, es para todos y en todas las condiciones y características que le ha dado el poder al fútbol de ser el deporte número uno en el planeta. Alberto, un abrazo a la distancia, nos seguimos encontrando el martes, el resultado sea deportivo y la unidad de todos en torno al fútbol siga siendo un mensaje permanente para los pueblos de América. Toto, yo te agradezco en primero que me tengas en consideración para opinar en un programa tan importante como el tuyo, histórico, ¿no? Porque es histórico tu programa allí en Bolivia. Y nada, y agradecerte a vos por la capacidad, primero por la persona de bien que sos, que lo sabemos todos, pero además por siempre intercambiar. También estás con nosotros en la radio, en la televisión, has hecho cosas con nosotros muy interesantes, y por eso te agradezco y te mando con un cálido afecto desde Uruguay. Y debo decirte que mirá que acá en Uruguay muchísima gente, a través de lo que es tu trayectoria, ¿no? Obviamente dice, hablaste con el Toto, te conocen, te respetan, te admiran y te quieren. Así que Muchas para gracias. vos y para Diego Camacho y para todo el equipo, para los que están detrás de cámara, que son fundamentales, los técnicos, y para la audiencia, obviamente, porque la audiencia es la que hace el éxito tuyo, además de tu capacidad profesional. Así que un gran abrazo. Gracias. Desde Uruguay, Alberto, un gran amigo, un compañero de trabajo. Es muy gentil, muy generoso en sus palabras.